Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Les saludo en el nombre del Señor y en esta tarde estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Voy a estar hablando del mismo tema que comencé la semana pasada. Es una pregunta: ¿quiénes somos? Y hoy vamos a continuar lo que comenzamos el jueves pasado. Vamos a leer la porción en Primera de Pedro capítulo 1 que se encuentra en los versos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dios añada su bendición a su santa palabra. La semana pasada comenzamos a hablar de este tema y estábamos diciendo que Pedro le estaba escribiendo a los expatriados. Expatriados significa los que están viviendo fuera de su patria. Y habíamos dicho en la semana pasada que ellos se habían tenido que ir, no de paseo, no porque querían mejorar su calidad de vida, sino porque en realidad había una persecución y ellos estaban huyendo. Cuando uno sale a manera así de huir, no tiene uno mucho tiempo ni las facilidades para llevar muchas cosas. Posiblemente ellos tuvieron que dejar la mayor parte de sus posesiones atrás y salir con un bulto de alguna ropa, quizás algo para comer en el camino, y a buscar a ver cómo Dios les abría paso, camino en la vida. Cuando uno sale así es una salida un poco desagradable, que le queda a uno un sentir de como que lo están echando a uno de su país, como si no se le considerara, como si no se le apreciara. Y más bien tienen que salir huyendo. Es un sentir desagradable. Lo primerito que yo veo que Pedro les dice ahí, después del saludo, dice: elegidos según la presencia de Dios. En otras palabras, ustedes se van de aquí y se van con un sentir de tristeza. Sin embargo, ustedes son elegidos por Dios. Este mundo los ha rechazado, pero Dios los ha elegido. Y eso, querido hermano, es algo que nosotros tenemos que tener siempre bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Este mundo nos desprecia porque nosotros no somos de este mundo. Jesús le dijo a los discípulos: si ustedes fueran de este mundo, el mundo los amaría y los escucharía y seguiría detrás de ustedes. Pero como ustedes no son de este mundo, el mundo los desprecia. El mundo los rechaza. El mundo los va a perseguir. Si me persiguieron a mí, también los van a perseguir a ustedes. Esa es una realidad. Nosotros necesitamos entender esto para que estas cosas no nos tomen de sorpresa, ni nos hagan sentir como que algo ha pasado que no debiera de suceder. Realmente no debía suceder, pero es normal que suceda. El mundo rechaza a Cristo, por lo tanto nos rechaza a nosotros, los creyentes que estamos hablando en el nombre de Cristo. Ahora también Pablo les dice que Dios los había escogido con un propósito. Dios tiene propósitos y nosotros tenemos que estar conscientes de los propósitos que Dios tiene para que no nos frustremos demasiado. A veces nosotros tenemos una idea, lo que a nosotros nos gustaría hacer. Y muchas veces podemos lograrlo y muchas veces podemos que no se logre. Hay veces que nos sentimos contentos porque estamos alcanzando las metas que tenemos y hay veces que nos sentimos tristes porque no podemos lograr lo que queremos hacer. Sin embargo, en medio de todas esas cosas, nosotros tenemos que recordar que aparte de las ideas que yo pueda tener, Dios tiene planes y propósitos. Y nosotros, cada uno de nosotros necesita buscar la dirección de Dios. No es lo que yo quiera hacer para el Señor, es lo que Dios quisiera que yo haga para Él. Yo necesito comunicarme en alguna manera con Dios, buscar la dirección de Dios para que el Señor me dirija.
en algunas ocasiones Dios ha utilizado de los medios más drásticos como la persecución del cristianismo para que su voluntad se cumpliera. Él le había dicho a los discípulos, váyanse por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero ellos estaban tan contentos. En Jerusalén estaban sucediendo tantas cosas lindas. La gente se estaban convirtiendo a montones, milagros y maravillas. Mira, Pedro caminaba y sin orar por los enfermos, nada más que la sombra de él pasara y los enfermos recibían sanidad. Eso es algo tremendo. ¿Quién le da ganas de irse por otro sitio? Cuando uno está teniendo éxito en un lugar, uno se queda en ese lugar. Entonces comienza la persecución. Parecía algo muy malo. Sin embargo, la persecución sirvió para que los cristianos se tuvieran que ir de Jerusalén. Y la Biblia misma dice que los que fueron esparcidos iban hablando y anunciando. Así que el propósito de Dios se estaba cumpliendo a través de ellos mismos, pero en una manera que ellos nunca se lo imaginaron. Posiblemente ellos iban a obedecer al Señor y años después ellos iban a salir a otros países. Pero en el momento todavía ellos estaban muy contentos en Jerusalén. Y la persecución apresuró las cosas. Y así nos pasa a nosotros también, mis hermanos. Nosotros no es que no querramos obedecer al Señor, sino que en este mismo momento estoy teniendo éxito, Dios me está bendiciendo, Dios me está usando y yo quiero quedarme aquí. Entonces, más adelante, después de muchos años, quizás me dé cuenta y diga, bueno, el Señor había dicho esto, déjame hacer esto. Pero a lo mejor ya han pasado muchos años, ya no tengo la misma energía, el mismo entusiasmo, la misma fuerza para hacer lo que Dios quería que yo hiciera. En este caso, no vamos a decir que Dios permitió la persecución con ese propósito, pero sí que Dios usó lo malo, como la Biblia dice que todas las cosas obran para bien de los que aman al Señor. No es que Dios envió persecución. Las cosas malas las manda el diablo. El diablo es el que siembra odio, venganza y toda clase de mal sentir hacia los cristianos. Pero Dios usa esas trampas, esas artimañas de Satanás para que su nombre sea glorificado. Y en vez de resultar en un fracaso, lo que pudiera ser un fracaso, Dios lo vuelve, lo vira al revés y lo convierte en una victoria. Entonces ellos se iban, como dice el apóstol Pedro, expatriados, tristes como todos los que nos hemos ido de nuestros países sin querer hacerlo, porque yo sé que hay muchos que salen de sus países porque quieren salir, hay muchos que salen de sus países porque están buscando algo mejor, pero vemos muchos que salimos de nuestros países aunque no queríamos. Salimos de nuestros países con lágrimas en los ojos, porque las cosas que estaban sucediendo nos dolían profundamente y hubiésemos querido quedarnos si hubiera sido posible, pero no era. Y este es el caso de estos discípulos. Ellos no se querían ir de Jerusalén, pero se tuvieron que ir y no se iban contentos. Pero Pedro les recuerda, ustedes son escogidos por Dios y Dios tenía un propósito con ustedes. El primer propósito que Pedro les menciona aquí dice, para obedecer. El primer propósito que Dios tiene con todo creyente es que obedezcamos, es que nos sometamos a su voluntad, es que pongamos nuestra propia voluntad a un lado, nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestros planes, todo lo que viene a nuestra mente. Porque mire, usted y yo podemos tener muy buenas ideas, pero comparada con las ideas de Dios, nuestras ideas se quedan muy pequeñitas. Nuestros pensamientos son mucho más simples, más sencillos y más bajitos. Nada más estamos mirando lo que nuestros ojos alcanzan ver y con eso nos hacemos unas ideas. Pero las ideas de Dios, los planes de Dios y los pensamientos de Dios son amplios, porque Él ve el pasado y el futuro. Él ve lo que se ve y lo que no se ve. Él lo sabe todo. Y Él hace unos planes que son perfectos. A veces nosotros no entendemos los planes de Dios. Porque como nosotros no vemos lo que Dios está viendo,
nuestra mente limitada no puede entender lo que Dios quiere hacer. Y nos confundimos. Y a veces Dios nos dice algo, nos muestra que quiere algo y nosotros decimos, ay, pero eso no se puede. Yo no puedo hacer esto porque en la forma humana no es posible. Y hay veces que lo que Dios nos dice suena como algo raro, casi que un disparate. Pero el apóstol Pedro le dice a los expatriados, ustedes fueron llamados para obedecer. ¿Se recuerdan lo que Jesús le dijo a los discípulos? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. La primera condición es niégate a ti mismo. Pon tus deseos, tus planes y tus ideas en segundo lugar para poder seguir a Jesús. Y si alguno no está dispuesto, dijo el Señor, a dejar o padre, o madre, mujer, hijos, tierras, casas, todo, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Es así de sencillo. Quizás el Señor te está pidiendo algo que a ti te parece muy difícil, pero encomiéndate al Señor. Busca la dirección de Dios y el Señor va a ampliar tu entendimiento para que tú puedas comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, como decía el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Así que la primera razón o propósito por la que Dios nos ha escogido a todos es para que seamos obedientes a Él. Y la segunda dice, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso se refiere a la salvación, ser rociados con la sangre de Jesucristo, para que nosotros tengamos la bendición de ser salvos, ese gozo, porque con la salvación nos llega la paz, nos llega el gozo, nos llega todas las bendiciones de Dios. Para eso el Señor nos eligió. No para que estemos tristes, no para que estemos deprimidos, no para que nos dejamos confundir por las cosas malas que pasan en esta vida, sino para que a pesar de todas esas cosas malas, nosotros nos podamos regocijar en que el Señor nos escogió, nos salvó y nos ha dado una misión y un propósito. Eso debe llenar nuestro corazón a tal grado que aún las tribulaciones de esta vida no logren quitarnos el gozo que Dios nos dio. Acuérdense que el enemigo está deseando quitarnos todo lo bueno que el Señor nos ha dado. El enemigo está tratando de robarte la paz, de robarte el gozo, de robarte todo lo que el Señor ha puesto en ti. Pero tú no puedes dejar que Él te lo robe. Tú te tienes que agarrar del Señor. Y cuando vienen las situaciones difíciles, tú agárrate todavía más fuerte y dile, Señor, ayúdame. Yo no puedo, me siento débil, pero si tú me ayudas, yo voy a vencer. Y el Señor lo va a hacer porque esa es su voluntad para con nosotros. El pueblo los rechazaba, los religiosos de aquel tiempo los perseguían, pero para Dios ellos eran importantes. Ellos eran parte del plan y del propósito de Dios. Entonces, ahí Pedro les empieza a dar unos consejos. Les dice que se guarden. Dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Porque son escogidos, Dios mismo los está guardando. A lo mejor ellos se veían indefensos, solos, huyendo. Y cuando uno se tiene que ir porque lo están persiguiendo, uno tiene como un poco de susto, un poco de miedo, si pudiéramos decir, de que me alcancen. Yo me voy a huir, me voy a ir a otra ciudad, pero ¿y qué si me encuentran allí? Siempre hay esa sospecha. Y el apóstol Pedro les está recordando que Dios mismo los está guardando. La semana pasada estábamos hablando de eso, que nosotros somos guardados no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios. No depende de mis habilidades, de que yo sea muy listo y sepa escaparme, sepa esconderme, sino que Dios es el que me va a guardar. Dios es el que va a cegar los ojos de los que me están persiguiendo. Dios es el que va a trastornar el camino de los impíos, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, para defendernos y para guardarnos de todo mal. Porque Dios quiere que nosotros alcancemos la salvación que está preparada para nosotros en el tiempo postrero. Ahora mismo ellos están sufriendo,
Pero Pedro quiere que ellos se recuerden, el sufrimiento es temporero. Al final, nosotros vamos a alcanzar la salvación de Dios y nuestra parte es creerle al Señor. Vivir no por la vista de lo que está sucediendo, sino vivir por la fe en lo que el Señor ha dicho y en lo que nosotros sabemos que se va a cumplir, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Así que Pedro les está aconsejando, mira lo que dice en ese mismo capítulo 1, los versos del 10 al 12, él les recuerda que los profetas y los ángeles hubieran deseado ver lo que ellos vieron, que fue la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo y la predicación del Evangelio. Los profetas lo profetizaron, pero ellos nunca lo vieron. Los ángeles hasta Dios los usó para que anunciaran el nacimiento, pero ellos nunca experimentaron lo que aquellos apóstoles fueron capaces de experimentar. Haber visto al Señor Jesús humanamente caminando por aquellas calles, predicando y haciendo milagros, eso es un privilegio grandísimo. A veces yo pienso, a mí me hubiera gustado vivir en esa época. Y cuando miro las condiciones de vida en aquella época, digo, no, a mí no me hubiera gustado vivir en la forma en que ellos viven y tener esa clase de viviendas y esa clase, no me gustaría así, porque estoy acostumbrada a un sistema superior en calidad de vida. Pero la experiencia de haber visto a Jesús, de haber oído las enseñanzas de los labios del mismo Maestro, de haber visto al Señor hacer milagros, esa es una experiencia que, sí, me hubiese encantado estar allí. A veces yo leo la palabra y cierro mis ojos, me hago la idea que yo estoy en ese grupo. Y pienso lo emocionado que estaría en aquella gente y lo emocionada que estaría yo si yo hubiera sido parte de ese grupo. Y me doy cuenta que sí, aquellos discípulos fueron muy privilegiados. Tuvieron un privilegio que nadie jamás ni lo había tenido antes, ni lo hemos tenido los que estamos después. Ahora nosotros somos lo que el Señor le mencionó cuando le habló a Tomás y le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso somos nosotros. Nosotros no vimos lo que ellos vieron. Sin embargo, hemos creído en el Señor por la palabra que ha sido predicada. Y tenemos una bienaventuranza porque aunque no lo vimos personalmente, pudimos creerlo. Pero ellos sí tuvieron ese privilegio de ver con sus ojos aquellas cosas. Y Pedro se los recuerda y les dice que ellos son privilegiados más que los profetas y más aún que los ángeles. Entonces les da unos consejos. En el verso 13 le dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os dará cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. En vista de esto, en vez de sentirte víctima de la situación, mira lo que me pasa a mí. Ahora que me convertí al Señor, en vez de que todo me salga bien, ahora me persiguen y tengo que salir huyendo. No te sientas así, es lo que Pedro le está diciendo. Olvídate del asunto, siéntete como un hijo privilegiado que pudo ver y ser testigo de las maravillas que el Señor hizo. Y por lo tanto, vive por la fe. Sé sobrio, quiere decir, ten la mente clara, no te dejes confundir. Y espera por completo en la gracia que será manifestada cuando Jesucristo venga. Nuestra esperanza, querido hermano, está en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. Nuestra fe está en lo que el Señor dijo y nuestra esperanza está en que eso se va a cumplir. Y sabemos que se va a cumplir porque Dios siempre cumple lo que Él promete. Luego le dice que se comporten como hijos obedientes. Como le dijo que ellos habían sido llamados para obedecer, le dice, ahora compórtense como hijos obedientes. Nosotros los que tenemos hijos, sabemos que nuestros hijos nosotros queremos que nos obedezcan y los enseñamos desde pequeños a obedecer. El niño no nace naturalmente bueno. Los niños al contrario, tienen el instinto a mentir, a decir yo no fui aunque sí lo hayan hecho, a esconder detrás lo que cogieron y decir no cogí nada. Eso los niños lo hacen sin que nadie los enseñe ni a mentir ni a desobedecer. Nace con ellos. El ser humano
tiene un instinto hacia lo malo. Pero cuando venimos al Señor y nos entregamos al Señor voluntariamente, tenemos que someter nuestra voluntad al Señor para obedecerle. Y a veces obedecer no es fácil. La obediencia no es algo automático, que ahora como yo creo en el Señor, ahora yo obedezco al Señor. No. La verdad es que la Biblia dice que la obediencia se aprende. Y hasta hablando de Jesús, dice esa misma frase. Por cuanto era hijo, aprendió la obediencia. Hasta Jesús humanamente tuvo que aprender la obediencia y el sometimiento a Dios, cuando en su último momento, ya cerca de la muerte, en una angustia le rogaba al Padre que quitara esa copa, que quería decir que tuviera que pasar esa clase de tortura. Cuando ya se llegó el momento y humanamente él estaba pensando en lo que le iba a pasar, por un momento tuvo una lucha interna y le rogó a Dios que le quitara eso. Y el apóstol Pablo dice, y por cuanto era hijo, aprendió la obediencia. Y ahora él es Señor de todos los que le obedecen. Así que Jesús obedeció, cuanto más nosotros tenemos que obedecer. Y el apóstol Pedro le aconseja a ellos, ustedes compórtense como hijos obedientes, sométanse a la palabra del Señor para que así realmente puedan ser santos, separados. La palabra santo quiere decir separado de toda especie de mal. Y busquen el acercamiento a Dios para ser edificados espiritualmente. Eso es en un resumen más o menos de lo que Pedro está diciendo, porque no quiero meterme en demasiado comentario que alargue demasiado el estudio, porque yo lo que quiero llegar es al punto clima de lo que Pedro les está diciendo a ellos que ellos son. Recuérdense que el tema que estamos hablando desde el jueves pasado y hoy también es la pregunta ¿quiénes somos? Hasta ahora hemos visto que somos escogidos de Dios. Y somos escogidos con propósitos y Dios nos está protegiéndonos, Dios nos está guardando para que nosotros podamos. Pero ahora en el capítulo 3, Pedro llega al clima, lo máximo de quiénes somos nosotros. Y entonces le dice en el verso 9 del capítulo 3, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se tuvieron que ir huyendo. Dejaron atrás sus casas. Ahora no tienen nada. Sin embargo, ustedes son escogidos y ustedes son linaje. Linaje quiere decir la descendencia escogida de Dios. Real sacerdocio. El sacerdocio que Dios había planeado desde los tiempos de Moisés, que significaba la persona, el sacerdote era la persona que se ponía entre el hombre y Dios. El hombre traía sus animales para pedir el perdón por sus pecados. El sacerdote sacrificaba ese animal, hacía oración a Dios para reconciliar al hombre con Dios. Pero ahora Pedro le dice, pero ustedes son real sacerdocio. Ustedes, cada uno de ustedes los creyentes, ustedes están intercediendo entre Dios y el hombre. Ustedes están llevando la salvación de Dios hasta la humanidad y llevando a la humanidad a alcanzar esa bendición de Dios. Así que somos linaje escogido por Dios para ser ese mediador entre el hombre y Dios. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta es una frase tremenda. ¿Qué más se le puede decir a una persona para levantarle su ánimo? A una persona que está desalentada, que está mirando que el mundo la desprecia, que está pensando yo no soy nadie y nadie me considera, nadie tiene ningún respeto de mi persona y me han quitado todo lo que era mío, han abusado de mis derechos y yo he tenido que salir huyendo. Se va uno con un pensamiento muy bajo sobre uno mismo
¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Pero Pedro le dice, oh sí, tú para Dios eres muy importante. Eres el linaje escogido de Dios. Eres real sacerdocio. Eres una nación santa. Ve, el mundo los veía como que ellos estaban perturbando la nación, predicándoles y diciéndoles que ellos estaban mal y que ellos estaban en pecado. Pero Dios los veía como una nación santa. El mundo los estaba persiguiendo como si fueran malhechores, porque ¿a quién se persigue sino a los criminales? Pero Dios les dice que ellos son un linaje escogido. Oh, el mundo los estaba mirando como un estorbo. Ustedes no hacen falta aquí, váyanse de aquí. Pero Dios los amó tanto que dio a su único hijo para que los salvara, para que los rescatara. Y ahora ellos son el pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo Dios los adquirió a ellos? A través de la muerte de su Hijo Jesús, de la sangre preciosa de su Hijo, que fue el pago por todos nuestros pecados. Pedro les recuerda que Dios tiene un propósito con ellos. Porque después que le dice esas cosas tan bonitas, le dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no nos salvó porque sí, solamente para que nosotros estemos muy contentos y digamos, ay, qué bueno que Dios me salvó. Dios tiene un plan con nosotros para que nosotros le digamos a los demás, para que nosotros le hablemos a los demás. Entre tanto que Jesús estaba aquí en el cuerpo, Él predicaba, Él oraba por los enfermos y los sanaba. Él enseñaba la palabra. Pero una vez que se fue, Él comisionó a los discípulos. Y después de los discípulos, los próximos discípulos, hasta llegar hasta nosotros. Es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios que nosotros anunciemos. ¿Qué vamos a anunciar? Dice aquí, las virtudes de aquel que nos llamó. Las virtudes. ¿Qué cosa es una virtud? Virtud es algo bueno. Virtud es una buena cualidad que una persona tiene. ¿Cuáles virtudes nosotros podemos hablar acerca de Dios? Bueno, podemos hablar del inmenso amor de Dios que el apóstol Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros podemos hablar al mundo de la virtud del amor de Dios. Dios te ama. ¿Y cuántas personas hay que se sienten que nadie los quiere y hasta se quieren quitar la vida porque nadie les da la mano, nadie los ayuda, nadie le importa lo que a mí me pasa? Pero tú puedes llegar y decirle, querido amigo, Dios te ama. No importa que los demás te den la espalda, Dios te ama, Dios te quiere ayudar. Esa es una palabra de esperanza para el que no tiene ninguna. Y nosotros necesitamos buscar la oportunidad de decirle a alguien esa gran virtud. ¿Qué otra virtud grande e importante nosotros podemos recalcar o enfatizar acerca de Dios, sino la misericordia de Dios? Que Jeremías dice, si no fuera por la misericordia de Dios, que nosotros hubiéramos sido consumidos. Porque si Dios mirara nuestras faltas y nuestros pecados, ya nos hubiera matado como destruyó a la nación completa, al mundo entero en los días de Noé. Y la Biblia dice que Dios miró desde los cielos para ver si había algún justo. No encontró uno, ni siquiera uno. Porque no hay quien pueda decir que nunca ha pecado. Todos hemos pecado. El apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios, dice el profeta Jeremías, es nueva cada mañana. Él tiene más que razones para castigar y para destruir esta humanidad. Pero cada mañana su misericordia se renueva. Y nosotros tenemos que hablarle al mundo de la misericordia de Dios. Que la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. En vez de castigarnos a nosotros, toda la culpa la puso encima de Jesús. Eso es misericordia para nosotros.
para que nosotros pudiéramos alcanzar vida eterna. Oh, ¿qué otra virtud nosotros pudiéramos recalcar acerca de Dios sino la bondad de Dios? ¿Ha sido Dios bueno? ¿Ha mostrado su bondad hacia la humanidad? ¿Ha oído nuestras oraciones tantas veces? ¿Nos ha rescatado tantas veces? ¿Ha libertado a su pueblo en tantas ocasiones? Tenemos testimonios muchísimos en la Biblia y tenemos testimonios en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestras iglesias, de las cosas buenas que Dios ha hecho y sigue haciendo. Y nosotros estamos llamados a publicar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas. Cuando hablamos de las tinieblas, estamos hablando del reino de Satanás. Porque él vive, mora en las tinieblas y todo lo que él hace es oscuro. Es más, que a las actividades satánicas se le llama ocultismo, lo que está en la oscuridad. Y de esa oscuridad el Señor nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, la luz de Dios. Que la Biblia dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y el Señor nos sacó de las tinieblas, de la maldad y del pecado para llevarnos a la luz. Nosotros somos testigos de estas cosas y ese es el propósito que Dios tiene para con su pueblo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros también, al igual que ellos, somos rechazados por este mundo, pero somos aceptados por Dios. Tenemos una vida... No tenemos, vamos a decir mejor, no tenemos una vida tan cómoda, pero tenemos la esperanza viva de la vida eterna, muchísimo mejor que lo que tenemos ahora. No tenemos grandes posesiones materiales, bueno, algunos quizás tienen, pero la mayoría de nosotros no tenemos muchas posesiones materiales, pero tenemos allá en los cielos una herencia incorruptible que Dios ha preparado para nosotros. La mayoría de nosotros no somos considerados como gente importante en este mundo, pero para Dios somos su pueblo escogido, somos la nación santa y somos el pueblo que Él adquirió con la sangre de Jesucristo. No tenemos planes de hacernos ricos en esta tierra. Bueno, algunos prosperan y hacen algunas pocas de ganancia, pero enriquecernos no es nuestra meta final. Pero tenemos un propósito divino que cumplir. No debe ser nuestra meta ganar mucho dinero, debe ser nuestra meta cumplir los propósitos de Dios. Porque, querido hermano, yo no sé usted, pero ya yo estoy cansada de oír los abusos que hacen los gobiernos de los países que cometen contra sus propias naciones, no ya de los abusos que hacen contra otras naciones, sino en sus mismas naciones, con sus mismos ciudadanos. Estamos cansados, hastiados de oír acerca de la perversión moral, de la discriminación de clases sociales, de los abusos con la gente indefensa, para que los que están en autoridad se enriquezcan, ellos mismos disfruten de las comodidades que le niegan a su propio pueblo. Mira, hay muchos países haciendo eso, no es uno o dos nada más, son muchos. Estamos cansados de oír de la depravación moral que se desenfrena en todas las épocas, desbordándose en manifestaciones que aborrecen a Dios, sin respeto ninguno a lo que Dios ha establecido. Nosotros tenemos que levantarnos como fieles mensajeros de Dios, anunciar que Cristo es la luz admirable que puede alumbrar las tinieblas de este mundo, mi querido hermano. Nosotros somos testigos del poder de Dios porque Él nos rescató a nosotros. Nosotros hemos experimentado el cambio radical que puede ocurrir a todo el que se entrega sinceramente a Dios. No nos podemos callar, porque nosotros hemos visto y oído todas estas cosas. No podemos quedarnos indiferentes, como si no supiéramos que hay una solución. La verdad está en Dios. El amor es el de Dios, porque las bondades
y las virtudes de Dios todavía están disponibles para todo aquel que crea, para que no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y también sabemos que esa oportunidad un día se terminará, igual que pasó en los días del arca de Noé, que la Biblia dice que Noé construyendo su arca y la gente indiferente. Y si alguno se acercaba y le decía, ¿pero qué tú haces? Él decía, viene un diluvio, se echaban a reír, decían, diluvio, si aquí nunca ha llovido. Y no le hacían caso. Hoy en día la gente está igual de indiferente. Mire cuántas iglesias hay donde se predica el evangelio. La gente no le importa, no entran. Entonces cuando salimos afuera a llevar el evangelio, no nos quieren ni oír. Usted le va a hablar a alguien y le dice, no tengo tiempo, no me interesa. Lo que tengo es que ganar el pan de mis hijos. Están totalmente indiferentes, igualito que en el día de Noé. ¿Y qué dijo Jesús? La venida del hombre será igual que en los días de Noé. Cada uno estaba viviendo su vida despreocupado, indiferente hacia Dios. ¿No está igual el mundo de hoy en día? Rechazando a Dios y haciendo lo que les da la gana y no queriendo escuchar el evangelio. Sí, querido amigo, nuestras comunidades están igual que en los días de Noé. Asimismo va a pasar, igual que ellos no se dieron cuenta de nada hasta que empezó a llover. Así va a pasar. El mundo en otra situación diferente, pero le va a pasar lo mismo. Y no se van a dar cuenta de nada hasta que Cristo venga y levante la iglesia, y entonces se van a asustar y van a decir, ¿qué pasó? Pero ya es muy tarde. El mundo del tiempo de Noé, cuando empezó a llover, trataron de ir a la puerta, pero Dios había cerrado la puerta. Este mundo, cuando la iglesia sea arrebatada, van a llorar y van a decir, ¡ay, la Biblia era verdad! Pero ya es muy tarde, ahora se tienen que quedar para la gran tribulación y van a sufrir mucho. Mi querido hermano, nosotros necesitamos aprovechar esta oportunidad porque todavía estamos en el tiempo de la gracia, donde el evangelio puede ser predicado, donde las bondades de Dios, las virtudes de Dios están en acción. Nosotros necesitamos anunciar al mundo estas cosas y no necesitamos un púlpito para predicar. No podemos esperar que alguien nos invite a predicar. Esto es de uno a uno. Háblale a tu vecino, háblale a tus familiares, háblale a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a todo el que entra a visitarte, tus personas con quienes te encuentras en la tienda, en el banco, cuando caminas. Siempre hay alguien con quien tú puedas compartir estas palabras de Dios. Y así, uno a uno, nosotros podemos cumplir los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos en conclusión? Somos escogidos por Dios con un propósito especial de Dios. Somos especiales para Dios, aunque el mundo nos rechace. Y no importa dónde tú estés, cada uno en su país tiene condiciones diferentes. Algunos la tienen mejor y algunos la tienen peor. De todos modos, todos somos igualmente hijos de Dios. Y a todos Dios nos oye y a todos Dios nos pide que vayamos y anunciemos las nuevas. Así que donde sea que te haya tocado, como decía aquel viejo himno, brilla en el sitio donde estás. Seas una luz en medio de las tinieblas, en el sitio donde Dios te haya puesto para que tú alumbres. Porque bueno, la semana que viene yo voy a entrar en el tema la luz de Dios. Y vamos a estar hablando un poco más amplio sobre lo que es la luz y la importancia de la luz en este mundo. Pero desde hoy ya tenemos con esto la introducción a lo que vamos a hablar en la semana que viene. Porque el Señor nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros anunciemos esas virtudes. Así que esto nos va a servir de introducción para la semana que viene. Te espero el jueves que viene a esta misma hora para entrar en ese estudio de la palabra del Señor. Gracias por haberte conectado en esta noche y le pido a Dios una bendición muy especial para cada uno de ustedes.
Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Gracias a los que se han conectado en esta noche. Y si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, compártela. Hay otros que quizás no les llega. Compártela en tu muro para que así esta palabra siga corriendo y sea glorificada en el nombre del Señor. Bueno, pues con esto voy a terminar en esta noche. Dios me los bendiga. Yo soy la pastora Raquel Martínez y el jueves que viene estaré aquí a esta misma hora.